Este es el tema del periodo del gobierno de Álvaro Obregón. Bueno, para empezar, quiero hablarles del gobierno de Álvaro Obregón, cómo llegó al poder y qué logros tuvo su gobierno, y al igual que los problemas que enfrentó. Para empezar, en el aspecto educativo, creó la Secretaría de Educación Pública, hizo muchos logros, impuso la educación rural, la educación secundaria, la educación técnica y obviamente y media superior, que es la preparatoria, la enseñanza industrial y comercial a los jóvenes. También promovió la alfabetización de la población adulta a través de las misiones culturales y fundó varias escuelas normales para profesores. Pues también en el aspecto político, Álvaro Obregón firmó los tratados de Bucareli, que voy a hablarles de eso más adelante, a más a detalle, básicamente con todo lo que voy a explicar tiene relación con los Estados Unidos, ya que fueron los que garantizaron los intereses y prioridades de México. El gobierno de Estados Unidos pidió la indemnización de las expropiaciones de propiedades de estadounidenses radicados en México. Se creó una comisión mixta para revisar todas las reclamaciones de los estadounidenses que sufrieron daños y prejuicios y validar aquellas que resultasen legítimas. ¿Cuándo se convirtió Álvaro Obregón en presidente? Pues él se convirtió en presidente constitucional de México. Fue el 1 de diciembre de 1920. Ya que él estuvo en la presidencia, él decidió impulsar la reforma agraria, es decir, que él expropió latifundios y tierras mal cultivadas, que repartió entre los campesinos en pequeñas propiedades. Es decir, que a cada campesino o obrero le dio su parte para que todo fuera equitativo. Sus cultivos, cada quien le dio sus terrenos con sus cultivos para que ellos pudieran mantenerse de lo que sus manos cosechaban. Los inconvenientes que él tuvo básicamente en la política como social, económica, fue que le costó mucho trabajo obtener el reconocimiento de Estados Unidos en el régimen revolucionario de este presidente. Estados Unidos ya era un asunto prioritario, así que evitaba la constante amenaza de un conflicto armado con dicho país. El gobierno mexicano estaba quedando con el Tratado de Bucareli para indemnizar a todos los ciudadanos estadounidenses que demostraban haber sido afectados durante la lucha. Ahora, ¿en qué consistió la rebelión de la huertista? ¿Quién la llevó a cabo y cómo se solucionó la misma? Pues aquí podemos ver una imagen con muertos y costales, ya que todo esto fue una rebelión injusta y hubo muchas muertes como siempre. Bueno, pero básicamente esta rebelión fue un levantamiento muy violento iniciado en México por Adolfo de la Huerta para principalmente querían destituir al presidente Álvaro Obregón y de su candidato a la presidenta Plutarco Elías Calles. Obregón decidió enfrentar militarmente a los de las huertistas y los venció finalmente en febrero de 1924. Quiero recalcar que el gobierno de Álvaro Obregón recibió el apoyo del gobierno estadounidense en forma de aviones de combate. Esto fue la forma en la que se solucionó la misma, igualmente con violencia, ya que, como ya mencioné, Obregón llamó a Estados Unidos para pedirle apoyo al ejército. Ellos trajeron aviones de combate y munición para enfrentar la rebelión de Adolfo de la Huerta y así derrocarlo y no ser destituido. Fue un pacto entre los gobiernos de México y Estados Unidos, el Tratado de Bucareli, y fue un pacto que consistió en convenciones para reclamar una especial y otra en general. Básicamente este tratado buscaba canalizar las exigencias de ciudadanos estadounidenses por presuntos daños causados a sus bienes por guerras internas, o sea, la Revolución Mexicana,
todo lo que pasó aquí pues, tuvo su lugar o tuvo su origen en la Revolución Mexicana. De aquí vienen todos estos conflictos armados que vinieron después. Ahora, gobierno de Plutarco Elías Calles. ¿Qué fue? Eso que no salió bien la imagen. Pero bueno. El gobierno de Plutarco Elías Calles fue más bien se construyó una carretera, aquí ya se empezaron a construir las carreteras a Puebla, Acapulco, Pachuca, y también, al igual que también se construyeron ferrocarriles para el tren y el servicio postal, para así mandar los correos y mensajes de forma más rápida y segura. Y se fundó la primera línea de correo. Las comunicaciones básicamente tuvieron un gran avance, como la comunicación telefónica, las leyes de comunicaciones, se crearon más bancos. Álvaro Obregón fue presidente de México del 1 de diciembre del 24 al 30 de noviembre del 28. Los principales problemas que tuvo Álvaro Obregón fueron movimientos sociales y políticos, ya que él mismo obligó a la alta oficialidad a revalidar su grado. Además que modernizó y profesionalizó las Fuerzas Armadas. Promovió una legislación agraria, de irrigación y de crédito para el campo. También fundó bancos agrícolas, reestructuró escuela de Chapingo y de la medicina y también construyó veterinarias, que fueron también un gran avance. Ahora, la Guerra Cristera. La Guerra Cristera, ¿cómo se dio y cómo se solucionó? La Guerra Cristera básicamente fue un conflicto armado en México, uno de los conflictos religiosos más, siento yo, que más fuertes o más grandes que ha habido en la historia de nuestro país, ya que duró 3 años, del 1926 a 1929, entre el gobierno y milicias de laicos, presbíteros y religiosos católicos, que ellos se resistieron a la aplicación de la llamada ley de las calles, que esta ley no les permitía o les limitaba a controlar el culto católico en la nación, es decir, que no querían que la gente fuera tan religiosa, o más bien no quería que fuera religiosa, querían destruir la religión católica por completo. Prohibir la participación del clero en la política, le quitó a las iglesias el derecho de poseer bienes raíces, propiedades, así como culto fuera de los templos. Más o menos se estima que el número de muertos, ya que el gobierno asesinó a tantos muertos, todos los que se oponían a estas leyes de las calles, fueron de máximo de 250,000 muertos. Esto se solucionó con un acuerdo de amnisticio general para todos los levantados en armas que quisieron rendirse. Se acordó devolver las casas rurales y evitar mayores confrontaciones de lo sucesivo. Pero después no existió una profunda división en el seno de la Iglesia en México. La fractura afectaba desde la cúpula episcopal hasta los laicos. Entre los obispos, la mayoría estaba a favor de un acuerdo con el gobierno, pero había 3, muy combativos y opuestos al acuerdo. Es decir, que esto se logró a través de negociaciones entre los presbíteros y los religiosos con el gobierno, pero fue un acuerdo muy difícil, ya que tuvo que involucrarse Estados Unidos también. El Vaticano, tanto el Vaticano como las iglesias de México, tuvieron que estar de acuerdo y firmar varios tratados para que esto fuera posible. Y ahora, el Maximato. ¿Qué fue el Maximato? Fue un periodo histórico y político de México que abarcó desde 1928 con el gobierno de Emilio Portes Gil como presidente interino del país, hasta el 34 con el gobierno que ya sabemos que es Lázaro Cárdenas.
Esto lo que caracterizó fue la influencia de Plutarco Elías Calles en la política mexicana, de cuyo apoyo fue jefe máximo de la revolución, deriva el nombre de este periodo. ¿Cómo fue el gobierno de Lázaro Cárdenas? Bueno, pues el gobierno de Lázaro Cárdenas fue la historia, un periodo para mí muy benefactorio para el país, ya que Lázaro Cárdenas fue originario de aquí de Michoacán, pero hizo grandes cosas por el país, así como grandes avances en la industria, así como la corriente ideológica izquierdista inaugurada durante los 6 años de su gobierno. Este sexenio también se le conoce como cardenato. Básicamente fue un gobierno impartido por la Nacional Revolucionario, antecesor del Partido de la Revolución Mexicana y también del Partido Revolucionario Institucional. Este conflicto nacional fue tan importante, pero esto cambió al país para siempre, por tantos líderes revolucionarios. Sin embargo, una vez hechos con el poder, nunca lograron ponerse de acuerdo respecto al modo de sostenerlo y lucharon unos contra otros hasta morir. Pero él logró un gran avance, como ya dije, industrial por el petróleo, porque él supo administrar el petróleo de una manera correcta. Bueno, y ahora llegamos a mi punto de vista. En mi punto de vista tengo que decir que estos últimos temas me parecieron muy interesantes, ya que vimos muy a fondo la revolución, los eventos que ocurrieron después, de que este evento fue la explosión de muchas repercusiones que sucedieron después, como acabo de ver la guerra cristera, como acabamos más bien de ver